con el Internacional de Porto Alegre en Brasil. Por el Mundial Femenino, el buen sabor que dejó la primera victoria de Colombia, 2-0 frente a Australia, ante más de 38,000 aficionados. Linda Caicedo, su magnetismo, su capacidad y gol. Hay una gran duda hoy para establecer si Carla Biancha se queda o no con Colombia. Parece que tiene una lesión de rodilla compleja. Ojalá y no sea así para una jugadora fundamental en el equipo nacional, que hoy tendrá trabajos y que mañana enfrentará a Camerún en el estadio El Campín de Bogotá. Ese juego en la noche a las 8 estará aquí en Blue y en la señal del Gol Caracol. Entre tanto, en ese radar, en Cali, España, favorita a pelear título, derrotó 1-0 a Estados Unidos. Nigeria también 1-0 a República de Corea. Y en Bogotá, Venezuela debutó, cayó 5-2 a manos de Alemania, mientras que Paraguay derrotó 2-0 a Marruecos. Y en los Paralímpicos, Colombia ya acumula 9 medallas. La cosecha más reciente con Nelson Crispín, que sumó su segunda presea de plata en la paranatación. Crispín, el santanderiano, tiene 9 medallas paralímpicas en su historia. Es el más ganador entre los olímpicos y paralímpicos colombianos. En el deporte del bocha, Lady Chica ganó una medalla de bronce. Colombia ya acumula 3 oros. Es decir, el panorama para nuestro país es impresionante en lo hecho de momento en estos Juegos, donde en el 16º lugar Colombia, con 9 preseas, un bronce, 3 oros, 2 platas producto del paraatletismo, el bronce en el bocha, y en la paranatación también 2 platas y un bronce le permite estar 16º en el casillero, que es dominado por la República China, que tiene 36 oros en su ruta. 7-2, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Todos, camioneros, volquetas, inclusive transporte público, en protesta contra el aumento en el precio del diésel, que subió este fin de semana algo más de 1.900 pesos, 1.904 para ser exactos, galón de diésel que llegará a finales del año entrante a algo más de 1.500 pesos. La situación crítica esta mañana se presenta en la vía entre Bucaramanga y Bogotá, también en la vía entre Bucaramanga y Cúcuta, en la vía que va al Caribe colombiano. Está bloqueado el paso en San Gil, está bloqueado en Barbosa. Esos camioneros en Bogotá tienen 4 puntos de concentración. El más importante vuelve a ser La Y, en el Playón por la salida a calle 13, en la zona occidental de Bogotá. Dicen ellos, dicen los camioneros, que el gobierno los traicionó, que había prometido un incremento consensuado de la CPM, que no subía el precio desde hace 5 años, es la tesis del ministro de Hacienda. Y ahora tendrían que subir los fretes y luego los precios de todos los productos de la canasta familiar, tema que va a costarnos a todos los colombianos algo más de 1 punto de la inflación. La prudencia que hace verdaderos sabios. Así lo aprendimos desde niño, de uno de los gozos de la novena de Navidad. Hoy quisiera recordarte que necesitamos sensatez, pensar antes de actuar o de hablar, medir las consecuencias de lo que vamos a hacer, ser capaces de entender las proporciones de la situación que vivimos, ser capaz de buscar lo correcto, lo actual, de ser responsables. La prudencia es necesaria para ser felices. Muchas veces, por no pensar, actuamos de una manera equivocada y causamos unos problemas innecesarios. Hoy te invito a pensar, a entender la situación y a actuar desde el sentido común. ¡Ánimo! Tú sabes. El presidente Petro repitió anoche el discurso del viernes en Nuquí, en Chocó, en la posesión de la nueva defensora del pueblo que se llama Iris Marín, repetido con ataque a las mujeres periodistas de Colombia incluido. Según el presidente, las periodistas se portan en Colombia como las muñecas de la... Estás escuchando Blue Radio y BlueRadio.com.
7 de la mañana, 5 minutos. Atención, hay un gran trancón en este momento en la calle 80 con Avenida Boyacá. Están construyendo y están instalando hoy un puente que es de paso peatonal, pero también para ciclistas. Y eso origina la gran congestión que bloquea buena parte de la ciudad. Cristian Correa. Hola Néstor, buenos días. Y a esta hora el trancón es monumental en este sector del noroccidente de Bogotá, especialmente para quienes van transitando en el sentido sur-norte sobre la avenida Boyacá. Es por este punto en la intersección con la calle 80, especialmente por las obras que se adelantan de embellecimiento urbano, según lo dice el IDU en este sector. Lo que dice el IDU, que es la empresa de desarrollo urbano de Bogotá, que es la encargada de la ejecución de esta obra, es que desde anoche a las 8 de la noche y hasta las 4 de la mañana de hoy se habrían adelantado las obras de izaje. ¿Esto qué quiere decir? De instalación de una estructura metálica de un puente que servirá para usuarios de bicicleta como para peatones en esta zona del noroccidente de Bogotá. Sin embargo, lo que se encuentran a esta hora quienes transitan por esta zona es que el tráfico sigue igual de colapsado, que los carriles que fueron utilizados anoche para instalar las grúas que movieron estas estructuras metálicas siguen cerrados, por lo tanto sigue reducida la movilidad a un solo carril. Lo que ha dicho el IDU y lo que ha informado también a través de hace algunos minutos de un comunicado el director de esta entidad es que esperan en los próximos minutos ya restablecer completamente la movilidad en este sector, especialmente pues a esta hora de la mañana y comenzando la semana en plena hora pico. Es un dato muy importante y es que esta obra o lo que están realizando en este sector pretende solucionar un problema social ya de hace varios años que tiene este sector ubicado en el noroccidente de Bogotá, y este es el sector de Santa María del Lago. Es una obra que fue pedida incluso por los mismos habitantes. Entendemos que es de beneficio para la comunidad, sin embargo, como les decimos, a esta hora está afectando gravemente la movilidad, especialmente a quienes van por la avenida Boyacá, desde el sentido sur al norte. Ya el trancón está llegando incluso hasta la calle 60 y se espera pues que en las próximas horas, en los próximos minutos más bien, ya logren habilitar la totalidad de los carriles para el paso de los vehículos en este punto. Hasta este momento no ha habido una comunicación todavía oficial a través de las redes sociales de la Secretaría de Movilidad. No han llegado hasta ese punto los agentes de movilidad tampoco, por lo que se ha complicado todavía más la situación, porque son los mismos usuarios de los carros, o más bien los mismos conductores, los que han tenido que ingeniárselas para pasar por este punto. Nosotros seguiremos desde acá atentos a cómo mejora la movilidad, esperando que ya en los próximos minutos se restablezca totalmente el paso y que se beneficie sobre todo a quienes llevan ya entre 40 y 45 minutos atrapados en este trancón. Esta es Blue, más que radio. 7 de la mañana, 8 minutos, sobre la decisión del gobierno de aumentar los precios de combustibles. Subió duro más de 20% el precio del diésel y 8 pesos el valor del galón de gasolina desde este fin de semana en Colombia. Señor ministro de Minas, Andrés Camacho. Ministro, buenos días. Néstor, buenos días para ti y para todos los oyentes. Ministro, ¿cómo es el cronograma de aumentos de combustibles de aquí en adelante? ¿Cómo queda la idea del gobierno? ¿Hasta dónde van a llegar? Bueno, como ustedes conocen, este es un tema de responsabilidad fiscal, una necesidad que tiene el país de ir garantizando que desmontemos estos subsidios. Por el momento, lo único que se ha anunciado por parte del Ministerio de Hacienda, que hemos trabajado con ellos, es este valor de 1.904 pesos que entró en vigencia este 31 de agosto, y de acuerdo a la operación, el funcionamiento y cómo avancemos hacia adelante, en el 2025 podría presentarse otro, pero dependerá también de los análisis y de la decisión que en su momento nos dé el Ministerio de Hacienda. Pero, ministro, es decir, el anuncio, la idea de que son 3 incrementos cada uno de 2.000 pesos, ¿no está todavía ultimada? ¿Esa es apenas un borrador? Pues es lo que nos ha señalado el Ministerio de Hacienda, pero yo supongo estamos sujetos también a que evaluemos cómo va avanzando todo el tema de la aplicación de la medida, del avance también de las otras medidas como son el Fondo de Estabilización de Precios, pero también el Fondo de Ascenso Tecnológico que existe para darle soluciones al gremio transportador. ¿El siguiente incremento sería cuándo, ministro? En el 2025, pero Hacienda no nos ha señalado pues una fecha en específico. Tendremos que seguirlo trabajando con ellos. Ministro, ¿y cuál es la explicación por la que subió, para ponerlo en términos redondos, es 1.904 pesos, digo casi 2.000 pesos? ¿Por qué la cifra? ¿Por qué en este momento, ministro? Bueno, para que el país lo recuerde, creo que ya lo conocemos, estamos subsidiando en el momento cerca del 50% del diésel en el país.
Eso ha llevado a que tengamos un costo enorme en las finanzas del Estado, cerca de 115 billones de pesos que se estaban pagando por cuenta de ese subsidio al combustible, y debido a lo que ocurrió en la pandemia incluso, vamos a completar casi 5 años en los cuales no se habían hecho ajustes, y esto está significando pues un hueco fiscal para el país, y pues por supuesto que se puedan llevar recursos a otros segmentos, a otras necesidades del Estado, de los ciudadanos, pues tiene un impacto enorme este valor. Y lo que hemos hecho durante este año ha sido primero la estabilización de los precios de la gasolina, y esta era una medida necesaria. Se ha conversado con los transportadores, cerca de 13 mesas que se adelantaron. El gremio de los transportadores sabe que también es necesario. En varios momentos estuvieron a punto de llegarse a algunos acuerdos, pero en este caso, en este momento ya es necesario, porque solo este incremento para finalizar el año significa 1.6 billones. Estamos hablando de 400.000 millones por mes que estaban liberándose para poder garantizar que el Estado use recursos en otros segmentos. Así que es un tema de responsabilidad necesario y que implicará pues otras decisiones también para ayudar especialmente al gremio transportador a que sea competitivo, incluso que haga transición energética, como también estamos trabajando. Sí. Ministro, el presidente defiende este incremento en el diésel de 1.904 pesos por galón el sábado en sus redes sociales, diciendo que esta deuda, la que usted nos habla de cerca de 115 billones de pesos, afecta a los más pobres, que dejan de tener, según dice él, recursos presupuestales para calmar el hambre y educarse. Quisiera preguntarle cuál es el impacto estimado que tiene el gobierno del aumento del diésel en los precios de los productos básicos de la canasta familiar, que ha sido siempre una de las expresiones y uno de los argumentos de los transportadores para oponerse a ese incremento. Sí, de acuerdo a los cálculos que nos ha entregado el Ministerio de Hacienda, el impacto es sobre la inflación, que sería la vía por la cual se podrían presentar impactos en los alimentos y en otros segmentos, es de 0.3%, es decir que no es un impacto grande realmente en las finanzas del Estado y especialmente la inflación, y creemos que con otras medidas que se han venido adoptando de responsabilidad fiscal, del comportamiento que se ha dado incluso frente al salario mínimo y el mejoramiento de las finanzas del país, pues es una medida que fiscalmente, económicamente, en todos los indicadores del Estado podemos manejar, y que significará, por supuesto, pues hacer un seguimiento y tomar medidas también en otros componentes para garantizar, en el caso de los alimentos, mejorar los insumos, mejorar la productividad y así garantizar que no tengamos impactos. Es decir, esto es lo que es fiscal, económicamente responsable, si le entiendo bien. Así es la responsabilidad que se debe asumir desde el Estado para garantizar, sanear las finanzas del Estado de estas deudas que han quedado. Ministro, y si esto es lo responsable desde el punto de vista fiscal económico, ¿por qué ustedes, la izquierda, protestaba en el gobierno anterior cuando la gasolina subía no 2.000, sino 200 pesos? Bueno, yo no tengo referencia de eso, al menos yo no lo he hecho, no lo hacía, pero pues son las discusiones y los debates, también los momentos en los que estamos. Hoy afrontamos también una discusión de superación de los combustibles fósiles y mantener también la dependencia con los combustibles fósiles a través del subsidio, pues también es incoherente. Pero le digo, usted hace parte del gobierno, ministro, no sé si usted en particular, pero era una promesa de campaña que no iban a hacer lo que está haciendo, y fue una actitud política en el gobierno anterior de sacar la gente a la calle porque se iba a encarecer el costo de vida, porque la gasolina subía, ojo, 200 pesos, no 2.000 como hoy. Ustedes, quiero decirle, políticamente, ¿cuál es la coherencia de haber literalmente prendido este país por aumentos de 200 pesos y llegan al gobierno y le suben 2.000? Eso, digamos, ¿cuál es la explicación que ustedes manejan adentro? No, yo no tengo referencia a ese incremento. Creo que el gobierno anterior, al contrario, la decisión que tomó fue congelar y pasar la pelota hacia adelante. Le muestro los videos de Bolívar y demás protestando y sacando gente a la calle por eso. Sí, pero yo creo que el gobierno anterior se la jugó fue por lo contrario, y es precisamente lo que estamos viviendo, y fue en este y otros escenarios, fue congelar y mandar la pelota hacia adelante para que los siguientes gobiernos resolvieran. Ahora, en términos de nuestra posición política, precisamente
lo que estamos impulsando es la transición energética, y para superar la dependencia que tenemos con combustibles fósiles, por supuesto que lo primero que hay que discutir es la superación de los subsidios, que es incoherente en términos de lo que estamos buscando hacer. Deberíamos estar subsidiando otros mecanismos de sustitución de combustibles, ayudar a que se desarrolle el hidrógeno, que se desarrolle el hidrógeno verde, que se desarrollen otros potenciales energéticos, precisamente en nuestra posición política de avanzar en la transición energética justa. Ministro, le voy a hacer 3 preguntas en una sobre lo mismo. Ahora que sube casi 2.000 pesos el galón del diésel, unilateralmente los transportadores pueden hacer incrementos en, por ejemplo, los fletes. Ahí va la primera pregunta. Pasajes intermunicipales, la segunda pregunta. Y nos mencionaban transportadores la semana pasada, cuando hicieron su primera protesta, que esto también debería presionar al alza los precios de las tarifas de los buses escolares. ¿Ellos pueden ya hoy empezar a subir sus precios o esto es regulado por el gobierno nacional? En diferentes niveles, a través del Ministerio de Transporte, se debe verificar todo el procedimiento y las condiciones para los fletes. En términos del transporte intermunicipal o el transporte en las ciudades, pues también hay una regulación y hay unas autoridades que deben verificar el cumplimiento de unos requisitos para cualquier tipo de variación. Como les señalaba, el impacto en la inflación es de 0.3%, así que creemos que en términos de los incrementos que se pueden producir en otros segmentos no es algo considerable, no debería ser algo que impacte negativamente, y que por supuesto en conjunto con las demás autoridades, en este caso pues especialmente el Ministerio de Transporte, se estará haciendo toda la vigilancia para que no tengamos ese tipo de fenómenos en el que se le trasladen por otra vía costos a los usuarios. Ministro, ¿no han pensado subir los fletes como consecuencia del aumento en el precio del diésel? No, hasta el momento no, y de hecho si uno hace una revisión con los precios de combustibles diésel específicamente congelados, hubo incrementos en el pasado de fletes, así que eso será parte de lo que el Ministerio de Transporte tendrá que revisar ahora con la medida, pero que ya con la ministra de Transporte hemos venido conversando y que no tendrá que tener un mayor impacto. Pero no tienen razón, Paula, discúlpeme, le insisto al ministro. Los camioneros, cuando dicen nos suben el diésel 20% y nos dejan el flete a lo mismo. Sí, pues como le señalo, es parte de lo que el Ministerio de Transporte regula. Ellos tendrán que verificar cuándo fue la última modificación de la tabla de fletes. Es parte de lo que se discutió en su momento en las mesas de trabajo, cómo garantizamos que sean competitivos los transportadores, cómo se mejoran sus costos con esta medida, y lo que yo les puedo señalar es que el Ministerio de Transporte está trabajando en ello y que incluso en las mesas de trabajo se estuvo discutiendo con el gremio de los transportadores. Pero ministro, si mantienen constante el valor del flete y si le suben 20% al combustible, que es uno de los principales costos que tiene este sector, eso vamos para un paro. Pues no sé si indefinido o qué, pero ya hay algunas manifestaciones en Santander. ¿Usted no cree que si no dejan que se muevan los fletes, esto podría agudizar las tensiones con el sector transportador? Claro, hay que revisar los componentes de las finanzas, de la operación, del cierre financiero de cada una de las operaciones del gremio transportador, y como les señalo, eso fue parte de lo que se estuvo revisando en varias mesas de trabajo. Hay algunas propuestas sobre la mesa y por supuesto el Ministerio de Transporte está trabajando en ello. Claro, es que los fletes le corresponde a Transporte y el subsidio al Ministerio de Hacienda, pero quiero preguntarle por algo que sí toca su cartera. ¿Qué porcentaje, ministro, del diésel que se produce y comercializa en el país se va para transporte de carga? ¿Cuánto en maquinaria pesada? ¿Cuánto en buses y en sistemas de transporte masivo? Pues realmente nosotros, con la capacidad que tenemos en las refinerías, tenemos abastecimiento en el 100% de nuestra matriz interna. Del precio de los combustibles y de lo que se distribuye, cerca del 60% va especialmente a carga, el resto va como en usos industriales. El diésel tiene especialmente esa cualidad, así que con esta medida y precisamente por los impactos que tiene para el productor, que en este caso es Ecopetrol, pues es precisamente vía esta medida que esperamos mejorar las finanzas del Estado por el impacto que tiene. Son casi 400.000 millones mensuales que se deben asignar para cubrir con este subsidio de los combustibles. Ministro, ¿la gasolina no había llegado ya al techo? ¿No habían anunciado desde el gobierno
que ya la gasolina no subía más en Colombia? Sí, lo que se anunció es ya se estabilizó y ahora los balances que se hacen, como en este caso son 8 pesos, a veces puede ser 8 pesos por encima, por abajo, y ya se comporta de acuerdo a los precios internacionales, así que ya está estabilizado. Ok. La última pregunta es el ministro de Minas, Andrés Camacho, esta mañana en Blue Radio. Víctor. Ministro, es que el presidente Petro, pues justificando este incremento durante el fin de semana, puso un trino un poco largo. Le voy a leer una partecita a ver si usted me ayuda a explicarla para nosotros entenderla. Dice: una atención muy especial al pequeño camionero independiente que debe ser protegido, como se hizo con los taxistas y la elevación del precio de la gasolina. Ahí, pues ese es el parrafito, y yo ayer me subí en un taxi y el señor taxista me dijo: mentira, a nosotros nunca nos han compensado eso que nos prometieron. No sé, ministro, si usted tenga otra información, finalmente si se les dio ese subsidio a los taxistas, o qué fue lo que quiso decir aquí el presidente con esta frase. Sí, es parte de un trato diferencial de proteger al pequeño camionero que tiene unas condiciones particulares, distintas, y así como ocurrió en el tema del taxi, donde se desarrolló un programa que estaba en cabeza del DPS para compensar y darle algún margen que le permita a las operaciones y una mejor capacidad, incluso adquisitiva, a los taxistas en este caso. La idea es a los pequeños camioneros, le llamamos nosotros también la economía popular alrededor del camión, tenga unas mejores condiciones. Ahí se han venido trabajando unos modelos similares a lo que ha pasado con los taxistas. Ahora, el número de taxistas que están... ¿A los taxistas hoy le están pagando alguna clase de bono, de subsidio? Sí, hay un programa en desarrollo con el DPS para compensar a los taxistas. Ahí se hizo en su momento con varias agremiaciones de los pequeños taxistas el diseño, el modelamiento de ese programa que está en cabeza del DPS. ¿Lo están pagando? Porque yo no, le confieso, yo pensé que eso todavía no lo habían ejecutado. Sí, no tengo las cifras de cuánto vaya en ejecución, pero está diseñado y está a cargo del DPS ese programa para los taxistas y compensar de esa manera. Incluso otras medidas que estamos adoptando para el mejoramiento de las finanzas del país, las decisiones, por ejemplo, en términos del salario mínimo, todas esas medidas ayudan a que se vaya compensando de cierta manera y que sobre todo estos pequeños transportadores no tengan una afectación. Y la idea con los camioneros sería hacer un programa como los taxistas. Si es camionero pequeño, si no hace parte de un grupo de camiones grande, ¿a ese se le da una tarifa diferencial con el diésel? Un tratamiento diferencial, y ahí, como en el caso de los taxistas, pues diseñar el programa para garantizar que tengan algún mecanismo de compensación y mejorar, garantizar que tengan unas condiciones de operación, pero también unas condiciones de vida dignas y que les permita mantener sus condiciones y el ingreso para sus familias. Me dicen aquí algunos taxistas, 1, 2, 3, 4 taxistas que ellos no han recibido, que son pequeños y que no han recibido ningún subsidio. ¿Qué deben hacer los taxistas si es que ya están entregando ese bono o ese subsidio, ministro? A través del DPS existe el programa. Yo voy a consultar exactamente en qué fase se encuentra el programa, pero está diseñado y es parte de la respuesta, de la solución, y es, como lo señala el presidente, un tratamiento diferencial, especialmente con el taxista pequeño que tiene únicamente su taxi, que no es una gran flota de taxis. Igual en el tema de los camioneros, pues aquellos que dependen únicamente de la operación de su camión, pues es parte de la medida diferencial para atender a estos camioneros. Lo puedo comprometer aquí en público, ministro, me da pena, y usted me da el dato si el programa se está desarrollando y cuántos taxistas están recibiendo ese pago. Claro que sí. Vale, quedaré atento, porque el presidente Petro lo compara y algo estaría así en ejecución para los camioneros. Es el ministro de Minas, Andrés Camacho, esta mañana en Blue Radio. Sí, antes de despedirlo, ministro, una pregunta sobre una advertencia que lanza esta madrugada la Contraloría, el Contralor Carlos Hernán Rodríguez, frente a la posibilidad de que 10 millones de colombianos en la costa Caribe, en Nariño, en Chocó, en Vichada, puedan quedar sin luz porque el gobierno no les ha girado subsidios a las empresas prestadoras de servicios públicos. ¿Eso en qué va? ¿Eso ya se pagó o está en proceso de pagarse esa plata? Sí, está en proceso de pago. Nosotros hemos liquidado desde el Ministerio de Minas y Energía todos estos valores, y por supuesto eso tiene que ver con la discusión anterior, porque precisamente de dónde se deben sacar los recursos y qué subsidiar es una de las decisiones del Estado, y en este caso en términos de la energía eléctrica, de lo que esto puede
significar para los usuarios y usuarias, pues precisamente hace parte de la responsabilidad fiscal para tener los recursos necesarios y orientarlos a los segmentos que se requieren. Así que, ministro, ¿usted vio el comunicado esta mañana del Contralor? Sí, claro, ya lo leí. Sí, porque él dice que no han pagado la opción tarifaria a las empresas que distribuyen la energía y que es la manera de bajar las tarifas de luz. Sí, nosotros ya hemos girado cerca de 700.000 millones. Vamos a llegar seguramente en las próximas semanas al billón, y la ley de opción tarifaria ya está lista para ser presentada en el Congreso. Ahí lo que nosotros hicimos fue, a través de Findeter, que es la banca pública, hacer llegar estos recursos, y ahora con esta ley que presentaremos al Congreso, la idea es que el Ministerio de Hacienda con Findeter pueda definir cómo se hace ese mecanismo para asumir esta deuda, y es parte de lo que en las finanzas del Estado tenemos que ir priorizando, dónde podemos subsidiar, cuáles son las deudas que tienen el mayor impacto para los ciudadanos, para los usuarios, y precisamente esto es parte de lo que estamos haciendo en el marco de esa responsabilidad fiscal. Al final usted tiene razón, todo esto termina siendo un tema de plata y de caja, el tema de tarifas de energía y el tema de tarifas de combustibles. Ministro, gracias por acompañarnos esta mañana, feliz día. Néstor, muchas gracias y feliz día para todas. Chao, gracias. El ministro, el muy amable ministro de Minas, Andrés Camacho, esta mañana en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy Colombia. 7:27 minutos de la mañana y sol en Bogotá, 12 grados de temperatura. Todos, camioneros, volquetas, inclusive transporte público, en protesta contra el aumento en el precio del diésel, que subió este fin de semana algo más de 1.900 pesos, 1.904 para ser exactos, galón de diésel que llegará a finales del año entrante a algo más de 1.500 pesos. La situación crítica esta mañana se presenta en la vía entre Bucaramanga y Bogotá, también en la vía entre Bucaramanga y Cúcuta, en la vía que va al Caribe colombiano. 7:27 minutos. Víctor, si dice el presidente, si lo dice esta mañana el ministro, van a hacer con los camioneros lo mismo que hicieron con los taxistas. Quiere decir, van a tramitar. Que se queden esperando. Que se queden esperando los señores transportadores pequeños. Néstor, usted sabe que yo estoy de acuerdo con que se normalicen los precios de los combustibles por temas de responsabilidad fiscal. Que se igualen. El impacto que eso tiene. Sí, pero si van a implementar una política de subsidios para los pequeños transportadores, así como se implementó para los taxistas, se van a tener que quedar esperando los pequeños transportadores. La última información que Néstor, tengo es de mayo, ¿sabes, eso Víctor? No se ha implementado, no lo han recibido. Voy a traducirlo. Yo ayer me subí en un taxi, le hice esa pregunta a raíz del trino del presidente, me dijeron a nosotros no nos ha llegado nada, y ahorita le estoy preguntando a un amigo, dijo mentira, carreta, no nos han pagado nada, y a usted le están llegando mensajes lo mismo, mentira, carreta, ¿de dónde sacó el presidente eso en el trino? La conclusión es, si le van a hacer a los camioneros lo que le hicieron a los taxistas, ¿sabe cómo se llama eso, Felipe? Conejo. Anuncian una tarifa diferencial, desmontan el paro y al final se quedan, porque es imposible, Felipe, el tema de las tarifas diferenciales. ¿Usted cómo sabe? En mayo. Perdón, Ricardo. Señor. ¿Usted cómo sabe, Felipe, para saber si este taxi que está tanqueando es de un gran empresario de los taxis o de un gran empresario de los camiones? Eso es imposible de manejar, Felipe. No, Néstor, carreta, eso todo es carreta. Pero si no fueron capaces de pagar una nómina, la pagaron 3 veces, van a ser capaces de hacer un censo de los transportadores, Felipe, como no pudieron hacerlo con los taxistas. Mire, en mayo, Gustavo Bolívar, director del DPS, anunció la firma de un convenio interadministrativo con Mintransporte y Minhacienda. El dinero lo daría Minhacienda, 453.000 pesos por cada taxista, a 21.000 taxistas. ¿Cuáles serán los requisitos? Lo que pasa es que no se ha firmado el convenio. 1,
que el beneficiario tuviera. Sí, pero se lo anunciaron hasta hace un dos año, conductores por Ricardo. vehículo. No, en esto viene, es decir, claro, por eso, pero en mayo Desde que dijeron que empezó ya a subir la gasolina, ¿se acuerda? Claro. Pero sabe, Víctor, estoy pero la lleno salida, de mensajes. la salida al margen de esa incompetencia. De acuerdo, hay que aplaudir. Esa es la salida. No, es que la salida yo sí inclusive estoy en desacuerdo con el de acuerdo, subsidio. pero Yo no quisiera que claro, haya pero tarifa lo que- diferencial, que sea el mismo precio para todos. Pero ¿por qué les prometen y no les cumplen? No, pero es A que eso no puede yo ser. voy. Usted me dice al margen de la incompetencia. No, es que están haciendo un anuncio basado en la misma incapacidad para ejecutar un programa. Le anunciaron y aquí estoy. No, pero ya Usted- están desmontando. No están desmontando. Pero lo que sí es cierto, No, lo Néstor, importante es que en el fondo es lo que están hay que dar haciendo, lo pasos, hay que dar pasos firmes Sí. hacia la eliminación de ese subsidio. Mire, 1.3 billones, creo que es la cifra que anunció el gobierno, se va a economizar solo de aquí al final del año que se está subsidiando el diésel. No, pero tiene no estoy sentido hablando, seguir haciéndolo a ver, en la Luis- coyuntura fiscal de la Luis que estamos Ernesto, hablando. No estoy hablando. Es que todo apunta. Perfecto, que de acuerdo, es que no tengo nada contra que desmonten el subsidio, lo que ustedes llaman subsidio, que no me lo parece a mí, del diésel. Ya lo hicieron, ya subió. Lo que le estoy diciendo, Luis Ernesto, se lo voy a repetir, es que anuncian que habrá una tarifa diferencial para camioneros como hubo para Pues ojalá taxistas. logren. No, Ojalá es lo logren cumplir, lo que no hicieron lo con los lograron taxistas. con los taxistas, que era mucho más fácil, pues menos lo van a Yo lograr deseo que a con este los país le camioneros. vaya bien y que lamentablemente el gobierno, que no ha sido capaz de hacer muchas cosas de las que promete, en esta ocasión sí lo logre, porque es lo correcto. Lo correcto es, primero, desmontar el No, pero subsidio lo correcto y segundo, no es una tarifa tratar de diferencial, que es mitigar los daños imposible y las ejecutar. afectaciones Es que la razón por la a que los más fue vulnerables. imposible ejecutar la tarifa diferencial para los taxistas, Víctor, es que no ponen condiciones imposibles de cumplir. Llevamos más de un año de un gobierno que le dice a los taxistas tranquilos que para compensar el aumento de los costos les vamos a dar una tarifa más bajita para ustedes, y no lo han podido hacer en un año. O yo no sé en qué país vive el presidente Petro, o no sé si él cree que él dio una instrucción en algún momento, háganme esto con los taxistas, y nadie le ha reportado que no se ha ejecutado. La verdad no sé qué pasó finalmente con ese subsidio de los taxistas, porque el presidente asegura que eso está funcionando y lo pone de ejemplo. Mire, así como hicimos con los taxistas, vamos a hacer con los pequeños transportadores ahora con el tema del diésel. No, la verdad no entiendo qué pasó entonces con ese subsidio y por qué el presidente cree que sí se está implementando. Bueno, me mandan, Felipe. Néstor, eso no oiga esto, está ahora, desconectado, el presidente está en otro cuento. desde el Departamento de Planeación Nacional. DPS es Prosperidad Social. Es social. O sea, esta es la oficina. Tengo de Gustavo entendido que es Bolívar. el DPS, como lo dijo aquí el ministro. El ministro intentó Víctor, responder algo, pero prácticamente esa es una tarea de DPS. Le pregunto hace algunos segundos al DPS si ellos están pagando subsidios a los taxistas. Respuesta: aún no se ha pagado. Aún no. Es que no, por eso. Estamos en el catálogo de hacemos anuncios. Promesas incumplidas. Pero no se pueden poner a ejecutar. Néstor, pero yo sí le quiero refrescar la memoria al ministro Camacho, que nos hizo el loco con el tema de la reforma Carrasquilla. Se hizo el desentendido, se hizo el que él no sabía, que no estaba en Colombia o no estaba en el paro o lo que sea. Mire, la reforma tributaria Duque Carrasquilla incluía un alza en el impuesto al carbono, a gasolina y combustibles para recoger 1,2 billones de pesos. Según el informe que nos da el ministro Camacho, esta va a recoger 400 mil millones de pesos al mes. O sea, en el solo año 2024 va a recoger 1,6 billones de pesos, más que la de Duque Carrasquilla. A mí me gustaría oír a quienes han adherido, junto conmigo, por supuesto, a la reforma Carrasquilla y la inoportuna y el error. Ahora sí no dicen nada, se quedan callados. Esta es peor que la de Carrasquilla. Iba a sacar 1,2 y esta va a sacar 1,6 en solo 4 meses. Sí, por eso me llamó la atención la frase del ministro de que esto es lo económicamente responsable. Lo mismo decían antes, que era lo económicamente responsable, y aún así salieron y sacaron gente a la calle para protestar. Pero bueno, así estamos. Sube 1.904 pesos el precio del diésel en Colombia, subió 8 pesos el precio de la gasolina desde este fin de semana. Esta es la explicación del gobierno nacional. 7:34. Esta es Blue, más que radio.
todos, camioneros, volquetas, inclusive transporte público, en protesta contra el aumento en el precio del diésel, que subió este fin de semana algo más de 1.900 pesos, 1.904 para ser exactos, galón de diésel que llegará a finales del año entrante a algo más de 1.500 pesos. La situación crítica esta mañana se presenta en la vía entre Bucaramanga y Bogotá, también en la vía entre Bucaramanga y Cúcuta, en la vía que va al Caribe colombiano. Está bloqueado el paso en San Gil, está bloqueado del Huila, un bus escalera, quiere decir una chiva, se quedó sin frenos y se estrelló contra otros vehículos en la vía San Agustín-Pitalito. Desde el lugar a esta hora, Silvia Lorena Artunduaga. Néstor, buenos días. Así es, hace pocos minutos se conoció este grave accidente en el Huila, donde un bus escalera al parecer se quedó sin frenos y terminó estrellándose en la vía San Agustín-Pitalito, a la altura del cruce que comunica con el municipio de Isnos al sur del departamento. Según las primeras informaciones, este vehículo de servicio público había salido del municipio de San Agustín y se dirigía a Mocoa en el Putumayo. Aunque se desconoce el número de personas heridas o muertas, preliminarmente se habla de que serían 20 las personas heridas y por lo menos 3 personas muertas. En el sitio del siniestro ya se encuentra la policía de la seccional de tránsito del departamento del Huila, además de organismos de socorro atendiendo esta emergencia, y ya se activó el CRUE, el Centro Regulador de Urgencias del departamento, quienes están monitoreando y activando todos los protocolos para la atención de este siniestro que deja varias personas muertas y heridas. Gracias, Silvia. Las imágenes están ahí en el canal de YouTube. Es un accidente grande, muy grande, en el departamento del Huila. Néstor, varios hechos, accidentes relacionados con buses, escalera con chivas en los últimos días en el país. Recuerda el que ocurrió en San Rafael, en Antioquia. Se quemó la chiva. Sí, se quemó la chiva, y había ocurrido otro la semana anterior también en un municipio del departamento. Con el agravante de esa de Antioquia, la imagen es muy impresionante, grabado el incendio en cámara de seguridad. 7:36 a.m. Hay pronunciamiento, Felipe, del CPB sobre la frase del presidente Petro de las periodistas que son las muñecas de la mafia. Sí, sí lo vi. El comunicado del CPB, Felipe, por supuesto, recriminando al señor presidente, una cadena de reacciones, porque fuera de que el presidente lo dijo, Felipe, el viernes, lo repitieron anoche en la televisión. No tuvieron, yo no sé si hubieran podido, yo supongo que sí, la cortesía, si el presidente dijo después en Twitter. Yo estaba pendiente anoche de la televisión porque a mí me gusta mucho Cantinflas. No, Felipe, lo de Cantinflas, no entendí muy bien qué fue lo que pasó. Es que en la guía a esa hora, RCN Televisión tenía previsto pasar Cantinflas. Entonces usted veía alocución del presidente y en la guía del canal le aparecía Cantinflas. Ahí fue donde yo me enredé. Bueno, Felipe, pero eso es un poquito de... Pero se le pareció que... Es un poquito de... No sé, me enredé porque yo estaba pendiente de ver Cantinflas, que hace 1000 años no veo las películas de Cantinflas. Yo las veía en los 70. ¿Sabe cuál fue la mala suerte, Pero anoche, Felipe, me pegué una enredada del presidente anoche, que yo le he preguntado a varias Cantinflas personas. No era tan agresivo. Le he preguntado a varias personas sobre qué fue la alocución de anoche del presidente. Y la verdad, nadie me ha podido decir sobre qué fue. No sé si era sobre cine, para hablar de la película de Bertolucci, no sé si era sobre su hija, no sé si era sobre el Quijote, padre, que también hubo. Sí, no sabemos si era para defender a Maduro. Yo no entendí. O sobre la esclavitud. Era sobre derechos humanos y resaltar los derechos de las mujeres. Ese era el tema que le pusieron a él. Pues claramente, si hubiera sido en clase, digamos, pues un profesor lo hubiera sacado de clase por contestar impertinencias, por contestar cosas que nada tenían que ver con el tema del que se trataba. El tema del que se trataba, Néstor, es que el tema es muy simbólico. Estábamos en la posesión de la defensora del pueblo, una defensora del pueblo que todo el que la conoce la reconoce como una persona seria, responsable, muy protectora de los derechos fundamentales, en fin. Y que el presidente Petro haya salido con semejante cosa es realmente tan seria, muy impactante. Yo no tengo, Héctor, no tengo el gusto de conocer a la nueva defensora del pueblo, pero tan seria me lo parece que apenas termina el acto, la señora escribe en su cuenta de Twitter que lo que dijo el presidente Petro era inaceptable. Es decir, en un acto sobre mujeres, Néstor, lo cual es una buena señal, porque marca, por un lado, carácter, que se ve, obviamente, para escribir el trino ese toca tener personalidad y toca tener
Mire cómo es de discriminatorio el tema, Néstor. El presidente se estaba refiriendo al cubrimiento, pues estoy haciendo una interpretación, al cubrimiento periodístico que se hizo de lo que se llamó el estallido social. Y aquí tuvimos múltiples discusiones sobre si los hechos que ocurrían en las calles de distintas ciudades de Colombia eran o no actos de terrorismo. Y tuvimos muchas discusiones. Yo particularmente consideraba que muchas veces no lo eran y etcétera. Bueno, pero cualquiera que sea el cubrimiento, el presidente de la República se refiere a las periodistas, y yo pregunto por qué no se refiere a los periodistas. Mire usted que la gran mayoría de los directores de medios de comunicación, de los medios de comunicación más importantes, son hombres, y el señor se refiere a mujeres, lo cual ya demuestra que es un hecho discriminatorio sin ninguna duda. Pero le voy a decir, después lo hace Héctor, de una manera estigmatizante. Le voy a decir otra cosa. ¿Que es cierto que la mafia compró periodistas, Felipe? Yo creo que sí. Pero en algún momento seguramente. Pero de eso no era de lo que estaban hablando. Por eso, pero es que el presidente dice muñecas de la mafia, como si la mafia se hubiera dedicado a comprar con la única periodistas. Intención de agredir a unas personas que no tenían la misma postura política de ellos. La mafia, y que no tenían la misma postura política mía, digamos. Seguramente yo no estaba con esas personas que tenían esa interpretación. Sobre el tema de las muñecas de la mafia. Así como hubo muñecas de la mafia, Felipe, hubo muñecos de la mafia. Por ejemplo, los muñecos que quemaron palacios de justicia pagados por el mafioso de Pablo Escobar. Esos también son muñecos. Y el presidente ve las muñecas de la mafia y no ve los muñecos de la mafia. Y hubo parlamentarios comprados por la mafia. Y hubo médicos porque es una cosa puramente discriminatoria contra las mujeres, Néstor. Pero yo me pregunto, Néstor, de verdad, ya lo hice más temprano, ¿contra esto no hay remedio? Porque es que, pues, que el presidente de la República agreda a unas personas, un día les dice corruptos a unos, otro día les dice otras cosas a otros, asesinos, en fin, y se atreve a decirle a periodistas muñecas de la mafia. Y mi pregunta es, en un Estado de Derecho, ¿eso no tiene remedio? ¿No hay nadie que le ponga coto a eso? Es que la respuesta... El presidente cree que el Estado es él. ¿Se acuerda de Luis XV? Claro, pero a mí sí me parece que aquí está a prueba el Estado de Derecho colombiano, Néstor, porque es que así como hemos aplaudido permanentemente que tenemos una fortaleza institucional y tal, justamente lo hacemos porque siempre aparece un remedio institucional para un abuso de ejercicio de poder. Y en este caso, en el del abuso del ejercicio de la libertad de expresión por parte del presidente Petro, no hemos encontrado remedio. María Consuelo, cuando al presidente Felipe le ponen frenos, lo primero que sale a decir es, golpe de Estado, golpe blando. Y salió ayer estaba con el golpe blando porque ya se conoció la ponencia del Consejo Nacional Electoral, en donde... de las cuentas. En donde dice que violaron los topes por 5.300 pero lo que hay aquí, es mucha misoginia. Hay mucha misoginia del presidente. Es un irrespeto, es una agresión contra la libertad de prensa, pero además es selectiva contra las mujeres. Pero ya venía de haber utilizado a su propia hija para excusar su incumplimiento. Es que su misoginia se dispersó en todo el discurso, no solamente al llamar de manera insultante a las periodistas colombianas que son valientes, que son valerosas, que son profesionales, que se destacan en el mundo, entre otras cosas, por diciéndoles muñecas de la mafia, por decir supuestamente que estaban inventando una narrativa tapando la dictadura de Colombia, que es totalmente inexistente. En Colombia nunca ha existido dictadura en los años recientes. De hecho, le entregaron el poder a él en unas elecciones transparentes. Entonces, no solamente insulta, generaliza y ofende a las periodistas colombianas, sino que utiliza a su propia hija en un hecho que es totalmente de su vida privada, además, llamando a Antonella, que ha sido la victimiza a él para excusar su propio incumplimiento. Pero eso es inaceptable. Acuérdese cuando se hizo grabar en Panamá la defensa que hizo de la niña con la que estaba, tal,
y hablando él de los mensajes transfóbicos, y dijo, es que los progresistas no podemos permitir este tipo de insultos y amenazas contra los... ¿no? O sea defendiendo a la niña esa de Panamá, ¿no? Bueno, porque había una tendencia transfóbica, Felipe, pero atacando a las mujeres periodistas. Sí, pero con su propia hija también también es agresivo, porque es que utiliza a su hija que se va de Colombia, la exhibe nuevamente. Pero no creo que la utilice, María Consuelo. Claro que sí, sí la usa. Para excusar, para excusar su incumplimiento, para excusar su incumplimiento, María Consuelo, lo que demuestra ese discurso destemplado del presidente es que evidentemente está muy afectado emocionalmente por lo que está ocurriendo en su hogar y que termina es haciendo todo lo contrario a lo que tiene que hacer un jefe de Estado. Es que el presidente está hoy lamentablemente muy por debajo del nivel de los debates que pretende liderar, y el día en que posesiona a una mujer que él terna, que además él la escoge, la terna y la perdió en una hora, es que de verdad la torpeza con la que el presidente está conduciendo el país, y evidentemente a mi modo de ver eso tiene que ver con ese vacío, con ese sentimiento que expresó en el discurso, porque el discurso no tenía sentido, ve fantasmas en todas partes, gradúa enemigos que no existen, ataca a quienes no debe atacar y que son potencialmente sus aliados, y eso lo hace una persona que está emocionalmente destemplada, descolocada, y es lamentable para el país, y pues me imagino que el hogar del presidente no debe estar muy bien. Bueno, no sé, ahora tampoco, Luis Ernesto, sin exagerar lo del hogar, se le fue una hija que tiene 16 años. Qué privilegio poder seguir a estudiar o hacer lo que sea en Europa. Qué privilegio. No la perdió, quiero decir, Felipe, que el presidente... Sí, porque los 8 millones de venezolanos que han salido no han tenido el privilegio. ¿Y dónde me deja decir que las mujeres colombianas somos esclavas de los hombres? O sea, ¿qué tal la generalización? Yo me sentí indignada y ofendida también cuando dice que todas las mujeres somos esclavas y que hemos sido víctimas del maltrato y de las violaciones de Estado, pero tiene a un embajador que maltrata a su mujer, que hay denuncias ya interpuestas por ella y que le ha pegado, y ese sí no lo ha removido. No, es un poquito peor, este tema no es de Benedetti. ¿Quiénes son, Felipe, los esclavistas de hoy, en la Colombia de hoy? No del siglo XIX, no del siglo pasado. Los esclavistas son los señores del ELN, a quien el presidente Petro les dio legitimidad y con ellos se sienta a dialogar y les perdona todos los crímenes. Y el presidente hablando de la esclavitud de las mujeres. Pero bueno, lo de las mujeres, las periodistas, muñecas de la mafia, le salió muy mal al presidente. Muy mal. Y le salió doblemente mal, porque lo dijo en Nuquí y lo repitió anoche. Se sintió orgullosísimo y lo mandó a repetir en prime time. Le pareció que eso fue una pieza de la oratoria. Pero ¿quién tomará esas decisiones de repetir eso? No, piensa que es una piensa. No, es que el fin de semana en la red esa X lo levantaron con una cantidad de tendencias. Felipe, pero si usted comete... fuera Petro, borracho, Felipe, no sé qué, si bueno, en fin. Entonces él es de los que dice, no les gustó, pues se los vuelvo y se les meto. Al final el pez muere por la boca. Ese es el reflejo de lo que es el presidente, hombre. A ver, ¿ustedes no vieron el trino ayer o antier de Quintero, de Daniel Quintero? ¿Qué dijo Quintero? No es que diciendo, traten de sacar a Petro y verá que se les queda. Sí, con eso... Y Quintero parece que lo conoce mejor que nosotros, ¿no? Y algo tendrá de razón, es decir, yo creo que en este caso lo mejor es dejar que nadie ataque al presidente y que siga hablando solo. Digamos que yo veo 3 errores. No, es lo que le gusta es eso. Yo veo 3 errores. La controversia, que lo ataquen, que hablen mal de él. Ese es el talante del presidente de la República. No Felipe, yo por alguna razón lo que me pregunto siempre es ¿por qué el presidente se levanta todos los días a pelear? A ver con quién pelea. A ver cuál es el enemigo nuevo que hay. Y a dividir. Porque él se levanta a destruir. Yo insisto en que él no se levanta a decir hoy que voy a construir, sino hoy que voy a destruir. Un error primero. Entonces, es la discriminación fácil, ¿no? Y la misoginia, eso está claro. Yo creo que hay discriminación. 2, la generalización. Y 3, la terquedad. Porque es que si yo me doy cuenta, y muchas veces me he equivocado, lo que hablamos, tanto nos equivocamos, lo que hago es recogerme, pedir excusas, decir no lo hice bien, pero no mantenerme y sostenerme, porque eso es otro error. Hay un error original, padre, antes de esos. ¿Qué es cuál?
que es la improvisación. El presidente Petro llega, Felipe, a los discursos, se coge el lapicito, se pone de medio lado y comienza a echar carreta. Y en eso hay que tener cuidado. Y a voltear el lapicito. Sí, óigame esto, comienza hablando de Novecento, que es una película que no tiene nada, absolutamente nada que ver con lo que el presidente dijo. Y termina relacionando Novecento, que es una película viejísima de Bertolucci, una de las grandes joyas de la literatura y del cine italiano. Y termina después comparándolo con su situación personal por Antonella y por el fascismo y por el tema de derechos humanos y por Venezuela y que tenemos dictadura en Colombia. Entonces el presidente Petro, como dice usted, va abriendo ventanas. Claro. ¿no? Entonces, eso se llama verborrea. Entonces comienza en un tema y se tiene mucha confianza. No, eso se llama no preparar el discurso. Mire, Petro, uno tiene que hacer una estructura eso del se discurso. llama verborrea, hombre. Uno se tiene llama que hacer logorrea, estructura. Felipe. Eso bueno, logorrea, mejor. No, eso es como, sí. como eso los es un término, futbolistas. ¿Quién me puede dar la definición, por favor, Daniel? Como los futbolistas argentinos, Felipe, eso coge el balón y se tiene una confianza bárbara. El presidente Petro arranca a hablar y se tiene una confianza de estadista y el presidente Petro dice, mire, Felipe, oiga esto, dice, porque dijo en algún momento de la locución anoche, dijo, había preparado un discurso muy bonito, que era básicamente lo que repitió anoche. Yo no le encontré la belleza por el que incumplió, pero además no hemos hablado de esta parte que también fue muy desapacible, por decirlo menos, con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que no puede haber un negro godo, que no entendía por qué había negros conservadores. No, ¿qué es logorrea, Daniel? Los Felipe, negros, mire, que a mí me parece exagerada. otro acto de puro racismo. Los negros tienen que ser de izquierda y tienen que ser petristas. Hágame favor. Porque si no, son imposibles de entender. Como si los negros tuvieran una manera de pensar. Pero Néstor, es que yo quiero oír la definición de logorrea para ubicarnos con Daniel, con definición para pero de logorrea. Es una definición médica. ¿Qué es la enfermedad logorrea? Locuacidad exagerada, flujo verbal inagotable y desordenado. Yo creo que esta es una definición muy exacta de esa descripción que usted hace, que se para enfrente al atril, Néstor, empieza a bolear el lápiz, se para de lado para darle un toque ahí como intelectualoide barato a mi gusto, y empieza a hablar con un flujo verbal inagotable y desordenado. Yo creo que esa es una definición clara. Y sin Néstor, y esto déjeme ponerle otro tema que está pasando. Es hostigamientos. Los hostigamientos de los grupos criminales organizados están aumentando 60% este año. Yo creo que si uno le suma los hostigamientos del presidente Petro hacia los periodistas, hacia los gremios, hacia otros gobiernos que no comparten su ideología, esto está aumentando muchísimo más rápido. Se volvió el primer hostigador de la nación y yo retomo las palabras de Héctor esta mañana. ¿Hasta cuándo? ¿Quién le va a poner límites al presidente de la República? Porque tiene que haber unos límites de la Corte Constitucional o de algún ente judicial que le diga, Daniel, pare de hostigar a todo el mundo. Para mi sorpresa, al presidente Petro lo están defendiendo esta mañana pues el petrismo más duro, ¿no? Y entonces ponen un video viejo de Mancuso, que Mancuso dijo en alguna audiencia que tenía unos teléfonos de periodistas, como si eso fuera prueba de que aquí las periodistas son Mancuso no cuenta de la nada distinto a una relación normal entre un periodista y una fuente. Y entonces están defendiendo al presidente Pero así Petro. hubiera habido periodistas al servicio de Mancuso, eso no importa. Es que no nos dejemos confundir. El presidente de la República agredió a un grupo de personas que incluso, me atrevo a decir lo siguiente, Néstor, es identificable. Es que este no es un grupo genérico. Usted podría hacer la lista de las mujeres con nombre propio a las que agredió el presidente Petro de esa manera tan inaceptable como lo hizo. Esto no es que por allá algunas personas de pronto, periodistas o de otras profesiones, han tenido vínculos con la mafia o con organizaciones criminales. No, estábamos hablando de una cosa concreta. Se sabía de qué estábamos hablando y estaba refiriéndose a una interpretación que, insisto, entre otras cosas yo no comparto, pero a una interpretación válida de unos hechos que ocurrieron hace muy poco en Colombia. Esas personas que dijeron eso, mujeres, tenían derecho a decirlo, también si fueran hombres tenían derecho a decirlo, y el presidente tiene el deber de protegerlas. Es que ahí yo vuelvo a mi tema, Néstor. Nadie le va a poner remedio a este tema. La Corte Constitucional hizo hace relativamente poco una sentencia, es una sentencia del año 2023, que incluso protegió a un conjunto
conjunto de mujeres periodistas de distintas, digamos, llamémoslas posturas políticas. Eran personas reconocidas de distintas posturas políticas, y la Corte encontró que había contra ellas en las redes sociales unas conductas parecidas a las que ejerce el presidente Petro, que es, como dice Daniel, acoso realmente, es un problema de acoso, de hostigamiento, que a mí yo sí estoy esperando que la Corte vuelva a tomar el tema, porque a mí la Corte Constitucional me parece que en este caso, en el caso de la verborrea del presidente, no ha construido el remedio oportunamente. Lástima que la reunión que sostuvo la FLIP hace 2 semanas con el presidente Petro sobre el periodismo eso fue no hubiera tenido... Mire, pero yo simplemente quería mencionar la conexidad de esto con la ofensa que también había dicho doña Verónica Alcocer sobre las periodistas mujeres. Recuerden que para ella las empezaban de reporteras y terminaban enredándose, entre comillas, con los jefes y terminaban casadas, y por eso les iba bien. O sea, la misoginia y el irrespeto. En esa casa, tienen una opinión sobre el periodismo femenino bastante insultante y bastante sesgada. 7 de la mañana, del feminismo que profesa. Felipe, vamos a pedirle a los oyentes que nos den su opinión sobre lo que dijo el presidente Gustavo Petro, porque nosotros aquí echando carreta, a ver si los petristas que nos escuchan tienen algo que decir. Si esta frase la hubiera dicho al revés, ¿no? De las muñecas de la mafia, de las periodistas que se acercaron a la guerrilla. Felipe, aquí en este país de criminales y de delincuentes, pues los criminales han comprado médicos, ingenieros, políticos, guerrilleros, periodistas. Pero no a todos. De todo. No, por eso. Pero ese es que el problema, por eso Néstor, para mí la tragedia es la generalización. Coger la parte por el todo. Eso es la tragedia. Yo no podría decir... Uno no puede decir eso, nadie. Que todos, porque Samper fue comprado por el cartel de Cali, que todos los presidentes son producto de la mafia. Yo no podría decir que los ha habido parlamentarios comprados por el narcotráfico o pagados ¿Sabe qué es lo más grave de todo, Néstor? En consecuencia, decir que todos los parlamentarios, que todos los políticos son pagados por los delincuentes. Pero ¿Sabe qué es lo más grave de todo, Néstor? Señor. Que el presidente aparentemente no cree que hubo un error, no cree que hay ninguna necesidad de rectificar, tan no lo cree, que nos metió como alocución el mismo discurso que terminó haciendo todo lo contrario a lo que debía hacer, posesionando a la defensora del pueblo, mujer, por primera vez. Entonces, de verdad, eso es lo más grave, porque eso indicaría que no hay ninguna esperanza en que rectifique o que cambie. No, más reversa tiene, bueno, no va a decir. Y sin un anuncio para el Chocó, ¿no? Porque todo esto fue rellenar 56 minutos de agravios, de insultos, de división, de odio, sin decir una sola cosa como jefe de Estado que beneficie a la población del Chocó. El presidente, pero yo sí tengo una lectura distinta. Lo que pasa es que, ya voy, Aurelio, le iba a decir, el presidente tiene la costumbre a todo el que discrepa, y hay derecho a discrepar, hay derecho a pensar diferente. El presidente al que discrepa, Felipe, lo gradúa de facho, que ayer intentó explicar de dónde viene el fascismo con el tema de la facha que repetía todo el día. Lo gradúa de extrema derecha, lo gradúa de socio del paramilitarismo, y eso es otra vez lo que hizo ayer en el famoso discurso. Yo creo que... repetido. Falta que nos lo repitan esta tarde, pues, a ver si son capaces. Señor Aurelio. Son capaces, no de ideas. Néstor, yo no creo que esto sea solo logorrea o enfermedad. Esto es deliberado. Esto es un presidente que acaba de subir el ACPM el 20%. Que acaba de hacer un negocio, montar un buen negocio grande de cartera con el sector bancario, con el mismo sector oligárquico que él denuncia, con el mismo Sarmiento Angulo sobre que él dice que tiene montada la dictadura. Tiene que salir a hacer de manera hipócrita un discurso de esta manera para mantener aceitadas sus barras bravas. Esa es la realidad de lo que Petro hace. Petro, cada vez que toma una cosa de derecha, sale a echarse un discurso radical para ponerse una hoja de parra de su proceder totalmente reaccionario. Eso es lo que está pasando. Pero agrego, y crear nuevos enemigos, como el caso de las periodistas, inaceptable. Una última pregunta, Néstor. ¿Será muy revolucionario la figura del Quijote, que personificaba el caballero andante, un ícono del medioevo, y lo junta con Rousseau, después de habernos paseado por José María Melo, el almirante Padilla, Bertolucci, y una
una pose de intelectual de pasarela que realmente no le va. Simplemente todo ese ejercicio es para hacer lo que está pasando hoy, que las barras bravas estén mandando fotos y porquerías contra las periodistas de Colombia y mantener aceitada ese odio. Pero eso se trata, es su hipocresía. Aurelio. Mientras se reúne en la Casa de Nariño con los banqueros a darle subsidios del Estado a los créditos, al otro día se va a Nuquí a llorar con lágrimas de cocodrilo y a decir toda clase de improperios para cubrirse como hoja de parra lo que está haciendo en la Casa de Nariño. Lo viene a tapar con un discurso en el Chocó. Que yo no sé cómo, Ricardo, el presidente Petro mencionó a Belkos Biojó, que da nombre a una vieja columna guerrillera, un líder indígena negro de hace muchos años, y mete al almirante Padilla, sobre quien hay un mito bellísimo para ustedes, para los vallenatos, ¿no es verdad? Y mete a Rousseau, y mete al Quijote, y mete a Bertolucci, y mete a quien me falta, y mete a Antonio Gramsci, que ese parece ser el ideólogo de cabecera del presidente Gustavo Petro, el fundador del Partido Comunista en Italia. Es decir, todo un revoltillo de personajes en el debate que termina de mala manera y que es el motivo de las críticas. La cuenta Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales C. Felipe, para quienes están en el canal de YouTube, para quien quiera hacer comentarios sobre el discurso. Larguísimo discurso, 56 minutos, una hora del AAA, Felipe. Una hora en que debíamos estar viendo a Cantinflas. Que debíamos estar viendo. Por eso le digo que me confundí. Vimos la mutación. La mutación, Néstor, cada vez se parece más al presidente Nicolás Maduro. Sabe que me hace caer en cuenta un venezolano de que siempre el presidente Petro tiene que mantener o una polémica viva o un plan desestabilizador, y si no hay, pues se lo inventa sencillamente, a propósito de las comparaciones que se hacían hace apenas unas semanas del discurso que cada vez se parece más al de Chávez o al de Nicolás Maduro. Al presidente Petro lo respaldan, lo defienden en esta controversia esta mañana doña Cielo Rusinque,